Buenas tardes a todos. Empezamos la sesión de la tarde entonces con Carlos Parada, diplomado en informática, experto en e-learning y experto también en competencias digitales para la innovación docente, a lo cual creo que nos dedicamos o nos vamos a dedicar aquí todos, y aplicación de tecnología, nuevas tecnologías a la educación. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la Asociación de Becarios de la Fundación Barrié por haberme invitado a participar en este simposio tan interesante. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos como os decía hace un momentito, pues en esta tarde de sábado, a estas horas así tan tempranas, y espero que los contenidos que vamos a ver en este rato pues os sean contenidos de utilidad. No sé si os habéis fijado, que seguro que sí, si habéis consultado la lista de ponentes de las sesiones de ayer y de hoy, pues soy el único que no está vinculado directamente con el ámbito universitario. Diréis, ¿qué hace este hombre aquí? Pues bueno, eso me aporta una serie de ventajas y también algún inconveniente que he tratado de subsanar. El inconveniente o la menos ventaja, es decir, que igual no estoy contextualizado, pero bueno, eso lo he suplido pues asistiendo a las jornadas de esta mañana para ponerme al tanto con la información que Laura amablemente me ha facilitado sobre vosotros, quiénes sois y a dónde vais, ¿vale? Y bueno, también deciros que colaboro con la universidad en algunos posgrados y en formación docente, tanto en la Universidad de Santiago como en la Universidad de La Coruña. Como ventajas es que tengo una información, no voy a decir 360, pero sí 270, de lo que es la universidad, la formación, conectado con el ámbito empresarial, ¿vale? Además de ello tengo dos hijos, uno en ciernes de entrar en la universidad el curso que viene, con lo cual, pues bueno, tengo una información ahí casi privilegiada del mundo adolescente y de las TICs, ¿no? Lo cual, pues bueno, creo que os puede ser hasta de utilidad, ¿no? Bueno, no sé si coincidís conmigo que ahora mismo nos encontramos en un momento creativo, ¿no? En un momento creativo que tiene su explosión quizá en el mundo de las TICs. Estamos viviendo ahí un momento explosivo en cuanto a creatividad, pero que esa creatividad de manera transversal está afectando o imbricando a todo cualquier otro ámbito profesional que os podáis imaginar, al ámbito educativo, al ámbito social, al ámbito médico y a cualquier otra que se os ocurra, lo cual eso es muy bueno. La sesión de ahora comienza, o vamos a hablar de algo que seguro que todos manejamos en mayor o menor medida, pero que igual no somos conscientes de que tiene un nombre, y que son los entornos personales de aprendizaje, ¿vale? Un entorno personal de aprendizaje pues no es más que un procedimiento, una estrategia para incorporar todo aquel conocimiento que se encuentra en Internet a nuestro alcance y al de nuestras conexiones sociales, ¿vale? Para incorporarlo en nuestro aprendizaje. De las sesiones de esta mañana yo he aprendido alguna cosa y algunas otras me han llamado la atención. Vale, ya veo un poco vuestras caras, porque hubo unos debates muy interesantes a la mañana, lo que pasa es que la falta de tiempo pues no nos ha dejado avanzar, ¿no? He oído cosas como que estáis haciendo un currículum de diseño, más o menos, que quedó ahí en que si era bueno o era malo. También he escuchado cosas como que así son las reglas del juego y tenemos que adaptarnos. También he escuchado, hay vida más allá de la Web of Science, ¿vale? Y me he quedado así un poco chocado con, vamos a decirlo así, con algunas afirmaciones como olvídate de las tipologías menores, ¿vale? A la hora de buscar fuentes e información, ¿vale? Y lo cual me hizo pensar, permitidme que coja el teléfono, y es porque estuve buscando un par de referencias, dije, no sé ahora mismo, a lo mejor en el campo vuestro de la investigación, en esos momentos ya de poneros a escribir, con las fuentes ya centradas, etc., no sé si es interesante o no, pues encontrar o buscar o nutrirse de algunas alternativas o de algunas iniciativas que pone, por ejemplo, en marcha, se me ocurre, ¿vale? Un par de ejemplos, la Universidad de Santiago de Compostela, Regueifas de Ciencia. Por ejemplo, unos debates al estilo Oxford, que se sale un poco de lo habitual, de las fuentes de información habituales, pero que no dejan de ser unas fuentes de información
creo yo, súper interesantes, por lo menos en los preliminares de vuestra investigación o de vuestro trabajo, ¿vale? Pero tampoco hay que ir a ámbitos estrictamente universitarios, ¿vale? Recientemente, que fue esta semana, ayer o antes de ayer, aparecía una noticia en el periódico como un profesor de filosofía onubense explicaba a golpe de Twitter filosofía, ¿vale? Y sus alumnos habían sido uno de los que mejores notas habían sacado en los procesos de selectividad, ¿vale? ¿De qué va mi charla de hoy? Pues un poco de intentar mostraros algunas estrategias, herramientas y fuentes que os pueden servir para incorporar toda esa información que nos encontramos o que tenemos a nuestro alcance. También, si yo me despisto, recordadme que esta mañana surgió una pregunta sobre los operadores y la búsqueda en Internet, ¿vale? Que aunque no lo tenía previsto, sí lo vamos a colocar ahí en un momento dado. Me gustaría contextualizar, comenzando hablando un poquito de datos y de personas, ¿vale? Datos, no vamos a hacer la distinción entre lo que es dato y lo que es información, ¿vale? Vamos a hablar así en términos genéricos o me voy a referir indistintamente a unos y a otros, porque hoy en día, y gracias a los avances en algunas disciplinas, como puede ser la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, esta frontera cada vez es más permeable, ¿vale? El aprendizaje automático es una disciplina que está enseñando a las máquinas a obtener patrones, ¿vale? O indicios de conocimiento a través de grandes volúmenes de información, ¿vale? Lo cual, datos que antes podían ser inocuos o poco relevantes para una investigación, independientemente de su tipo, con el procesamiento o la capacidad de procesamiento actual, ¿vale? Y la evolución de las tecnologías, y en concreto de esta rama de la inteligencia artificial, pues hay datos que, utilizados conjuntamente con otros, generan o nos instruyen en unos parámetros de información que antes no teníamos presentes o no éramos capaces de llegar a ellos. Permitidme que os presente algo que llevamos en el bolsillo, Internet, ¿vale? Esta es una representación artística, ¿vale? Representación artística de Internet en el año 2007, conformada aproximadamente por aquel 89.344 conexiones de las grandes, ¿vale? No de las domésticas, de las que conectan los cables grandes que unen los países y los centros de datos. Podéis ver cómo, o ya podéis intuir cómo las áreas de mayor intensidad que denotan algunos países y continentes reflejan pues dónde Internet tenía una mayor presencia en esta fecha, en el año aproximadamente, en el año 2007. Actualmente África, que aquí casi no lo intuimos un poco por la forma, pues tiene una explosión en cuanto a conexiones móviles, porque allí no hay una infraestructura fija como puede haber en Europa o en España, pero sí la Internet móvil pues, es un continente donde ha proliferado bastante. Esta sería más o menos Internet hoy en día, ¿vale? Porque a lo mejor alguno todavía no es consciente, ¿vale? Pero Internet no va por el aire principalmente, va por cables submarinos, ¿de acuerdo? Hay una web en Internet muy chula que podéis echar un ojo cuando queráis, que se llama Submarine Cable Map, donde se recogen todos los cables, están identificados todos los cables submarinos que conectan los países y los continentes. Como os podéis imaginar, la rotura de uno de estos cables pues puede provocar en un país un caos en muchas de las infraestructuras e incluso servicios básicos. Por eso hay una flota de barcos internacional que se dedica al mantenimiento y reparación de todo este cableado que recorre todos los continentes. Quizá para ser un poco más preciso, este mapa deberíamos de haber sobreimpresionado sobre él los centros de datos de Google, ¿vale? Que es donde están nuestras fotos, nuestros correos electrónicos principalmente, los blogs que escribimos y otra información que llevamos en nuestro bolsillo, en nuestro teléfono o compartimos desde casa con nuestros ordenadores. También podéis buscar esa información en Internet. En Europa el centro de datos que tenemos más cercano, creo recordar que está en Bélgica, ¿vale? Pero es una información pública que podéis obtener con una consulta en Google simplemente buscando Data Centers Google e incluso podéis hacer un recorrido virtual por dentro de algunas áreas, como os podéis imaginar, de ellos. Bueno, algunos datos de la historia reciente de Internet.
En el año 2011, la revista Science hizo un estudio que trataba de cuantificar qué cantidad de información estaba almacenada en todo el mundo. ¿Vale? Un estudio potente ahí. Un dato de ese estudio indica que desde el año 2007, el 99,99% de los contenidos que se producían en el mundo se hacían en soporte digital. Eso no quiere decir que algunos de ellos no tuvieran asociado su correspondiente en el mundo analógico, en forma de paper, publicación, revista, libro, etc. En el año 2012, según IBM, ya sabéis, fabricante de hardware, de sistemas de almacenamiento y de sistemas de gestión de almacenamiento, indicaba que cada día se producían en Internet o se generaban 2,5 exabytes de información. ¿Cuánta capacidad tiene el teléfono que tenéis en vuestro bolsillo encima de la mesa? ¿De almacenamiento? 128 gigas, más o menos. Un terabyte son 1024 gigas. ¿Vale? Después del gigabyte pasamos al terabyte, después del terabyte pasamos al petabyte, exabyte, zettabyte, ¿vale? Todas unidades de almacenamiento que a medida que vayamos avanzando, pues irán creando algunas nuevas que todavía no están creadas. En el año 2013, fijaros, un motor de avión genera, ¿vale?, en un viaje entre Londres y Nueva York, 10 terabytes de información cada 10 minutos. ¿Vale? ¿Dónde se almacena todo eso? Vale. Y hace 2 semanas, que lo podéis localizar fácilmente, el suplemento Retina del País publicaba un artículo donde indicaba: si ahora mismo, ¿vale?, estuvieran difundidas y asimiladas por todos y cada uno de nosotros todas las tecnologías que están ahora mismo puestas en circulación, entre ellas la conducción autónoma, ¿vale?, no habría ahora mismo en el mundo suficiente capacidad de almacenamiento para guardar todos los datos que generan las máquinas, los ordenadores, los coches, las pulseras de actividad, las pulseras que monitorizan el sueño, las neveras que tienen conexión a Internet, las lavadoras que también avisan al servicio técnico, ¿vale? Si todo el mundo adoptara todas las tecnologías que hay ahora mismo presentes y en activo, no habría sitio suficiente ni tecnología capaz de hacerse cargo de la gestión de todo ese almacenamiento, lo cual no deja de ser una oportunidad para investigación, producción, generación de nuevas herramientas. El artículo ponía de relevancia que en España hay aproximadamente, según la DGT, 23,5 millones de coches. Si solamente el 5% de ellos adoptaran o fueran de conducción autónoma, generarían ya una cantidad ingente de datos, ¿vale? Porque cada coche autónomo, ¿vale?, de estos que vemos a veces en las noticias, de que Google está experimentando con ellos y otras empresas, ¿vale?, genera 1 gigabyte de datos cada segundo, ¿vale? Bueno, todas estas últimas referencias las hacen las máquinas, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Tenemos algo de culpa? ¿Estamos implicados? ¿No hacemos nada? ¿Vale? Desde el año 2006, aproximadamente, en el año 2006, la revista Time nos nombró personajes del año. ¿Vale? La revista Time cada año saca un especial donde nombra a una persona relevante como personaje del año. En el 2006, el personaje del año fue todos los internautas, todos aquellos que utilizamos y participamos en Internet, ¿vale?, construyendo o ayudando a construir una sociedad diferente, una manera de participar diferente. Era un homenaje que la revista quería hacernos, ¿vale?, a todos los internautas. Fijaros que según esta empresa Domo, esto es todo lo que los internautas hacemos en la red cada minuto. O sea, cada 60 segundos, solo como datos anecdóticos, ¿vale?, los usuarios ven 4.146.000 vídeos, en Twitter se envían 456.000 mensajes, Amazon vende por valor de $258.750, ¿vale?, o los usuarios de la Wikipedia, que hablaremos después de ella también, publican 600 nuevos artículos, ¿vale? Y Google realiza 3.600.000 búsquedas cada 60 segundos, ¿vale?
mucha información. Si nosotros fuéramos pescadores y tuviéramos un barco y este fuera nuestro mar, estoy seguro de que a todos nos encantaría ir a echar nuestras redes, porque algo pescaríamos, ¿vale? Simplemente por una cuestión estadística o de volumen de información, ¿vale? Pero bueno, esto nos genera algunos inconvenientes o algunos problemillas, ¿vale? Alguno de ellos, aunque ayer no pude asistir, creo que habéis tocado un poco de manera colateral, ¿vale? Uno de ellos es la infoxicación, ¿vale? La definición que tenemos ahí es de la Wikipedia, ¿vale? Infoxicación ocurre cuando obtenemos un montón de resultados, ¿vale?, sobre un determinado tema que queremos investigar o una determinada información que nos hace falta, ¿de acuerdo? Y el volumen de información que recibimos es tanta y tan abrumadora, ¿vale?, que lo único que hace es hacer que demos un paso atrás y al no tener un criterio para discernir qué fuentes de toda esa información son relevantes, cuáles son importantes, cuáles están contextualizadas, ¿vale?, lo único que hace es generar rechazo y descartar fuentes que a lo mejor dentro de todo ese mar de información que nos ha devuelto Google por ser el buscador de referencia o el más utilizado, pues nos estamos perdiendo. Así como, abriendo un pequeño paréntesis, a la hora de buscar en Google, ¿vale?, hacían referencia esta mañana los ponentes de la mañana sobre los operadores algebraicos, ¿vale? Todas las bases de datos que vosotros podéis utilizar tienen un conjunto de operadores que os ayudan a optimizar vuestros procesos de búsqueda, ¿vale? Casi siempre son los mismos. Obviamente es conveniente consultar en la ayuda de referencia de cada base de datos cuáles se utiliza. Google también tiene unos operadores algebraicos para ayudarnos a, digamos que, pelear un poquito contra este tema de la infoxicación, ¿vale? Decidme un par de términos de búsqueda de vuestro trabajo. ¿Qué necesitáis buscar? Género. Género con algo más. Solo género. Vale. Género. De acuerdo. Género, diversidad. Como decían los ponentes de esta mañana, es muy necesario determinar cuáles son las palabras clave que definen o determinan el trabajo en el que estamos inmersos, ¿de acuerdo? Esas palabras clave son las que tenemos que utilizar. Componme una frase con la diversidad de género, ¿vale? ¿Qué búsqueda sería más precisa de vuestro compañero? ¿La primera o la segunda? Sí, para Google, ¿cuál sería más precisa? ¿La primera o la segunda? La segunda, la primera, porque Google lo primero que va a hacer es la fuera, de fuera. ¿Vale? Lo primero que hace Google es eliminar los artículos y las preposiciones, ¿de acuerdo?, de lo que nosotros introducimos en la caja del buscador. Entonces, si los va a eliminar, ya no los escribamos, ¿vale? En segundo lugar, considera más relevante o más importante las palabras que escribimos en la primera posición, ¿de acuerdo? Supongo que vuestras bases, las bases de datos donde buscáis, van a tener más o menos un criterio parecido, ¿de acuerdo? Tal y como está escrito, ¿vale?, en los resultados que Google nos devuelve, estas palabras están conectadas por un operador AND, aunque nosotros no lo hayamos escrito. Es decir, los resultados devueltos por Google van a estar presentes los dos términos que hemos introducido, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que probablemente no estén contextualizados. Es decir, podemos encontrar información donde la palabra diversidad aparezca aquí arriba y la palabra género aparezca aquí abajo, ¿vale? Puede ser que esté relacionado con el contexto donde queremos obtener esa información o puede que esté totalmente descontextualizado, ¿de acuerdo? Por eso sufrimos infoxicación, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos, por ejemplo, utilizar las dobles comillas, ¿vale? Con las dobles comillas lo que hacemos es indicarle a Google que queremos que lo que introducimos aquí dentro sea una búsqueda exacta,
¿vale? Es decir, que aparezca junto en la misma página, ¿de acuerdo? Ojo, porque las faltas de ortografía las busca como tales, ¿vale? Aquí no hay corrección, ¿vale? También tiene en cuenta las mayúsculas y minúsculas. Si nosotros utilizamos un término de búsqueda que sea más o menos coloquial o habitual o que tenga significado en otros contextos, podemos excluirlo de los resultados utilizando en las palabras clave el signo menos delante. ¿Vale? Si yo estoy haciendo un estudio, que es el ejemplo que pone Google en su ayuda y en su soporte, si quiero obtener información sobre el jaguar, animal, pero no quiero que me salga información sobre jaguar, el coche, ¿vale? Cuando pongo las palabras clave, puedo utilizar el operador menos para indicar que no aparezcan en los resultados de búsqueda, ¿vale?, aquellas páginas o sitios que tengan la palabra vehículo, porque seguramente haga referencia al automóvil y no al animal, ¿vale? También menos motor, ¿de acuerdo? Podríamos utilizar esos operadores. Tenéis que echar un vistazo, ¿vale? Hay otro que se llama site www.elpaís.es, ¿vale? Que indica que los términos de búsqueda que escribimos, ¿vale?, aplique la búsqueda en este sitio concretamente, no en todo Google, sino en la web que nosotros estamos especificando aquí en site. ¿De acuerdo? Son 4 o 5 operadores, no hay más, muy fáciles de utilizar, pero que nos ayudan en esos primeros momentos de búsqueda, ¿de acuerdo?, a la hora de intentar contextualizar la información que necesitamos. ¿Vale? Recordad que por defecto todo es AND, y, ¿de acuerdo? Este término y este otro. ¿Vale? Si quisiéramos, entre comillas, búsqueda de empleo, ¿vale? Si quisiéramos que apareciera esta frase en los resultados de búsqueda, tendríamos que entrecomillarla doblemente, al inicio y al final. ¿Vale? Podemos hacer combinaciones, términos en doble comilla, con términos sin doble comilla, ¿de acuerdo? Todos estos operadores se pueden utilizar conjuntamente en el mismo momento, en la misma búsqueda. ¿Vale? Probadlo, que las bases de datos que utilizáis, fijo que funcionan de la misma manera o muy parecida. Veremos ahora cómo también pelear un poquito contra la infoxicación. El segundo problema con el que nos encontramos es este, que no sé si os suena, con la burbuja de filtros. ¿Qué es esto de la burbuja de filtros? Bueno, pues es muy guay que cuando nosotros hacemos una búsqueda en un sitio o cuando entramos aquí por los cantones, en un restaurante, en una cafetería, nuestro teléfono va y nos envía un mensaje. Oye, estás en la cafetería, no sé qué, ¿quieres valorarla? Entonces, mira, hay otros que han estado aquí y han tomado este plato, han consumido este producto, ¿vale? ¿Sirve cócteles este bar? ¿Vale? ¿Tiene actuaciones por la noche? Sí, no, compartimos, ¿vale? Nos informa. Cuando hacemos una compra a través de Internet, además de lo que estamos buscando, ¿vale?, también nos sugiere, ¿no? Dice, oye, otras personas que han visto esto, además, han comprado y visto este otro producto, a lo mejor te puede interesar. Pues fijaros que Google, Facebook, Twitter y otras herramientas o servicios que podemos utilizar nos están engañando un poco cuando nos está devolviendo los resultados de búsqueda, porque además de tener en cuenta lo que nosotros estamos introduciendo en la caja de búsqueda, Google dice, como tú has visto hace unos días esta página web y esta mañana has visto este periódico y ahora quieres buscar esto, yo creo que te puede gustar esto otro también, ¿vale? Es decir, en la búsqueda, en los resultados de búsqueda, no viene exactamente lo que nosotros hemos introducido en la caja del buscador, sino que además de eso, Google utiliza para devolvernos los resultados, ¿vale?, nuestro historial de búsqueda que amablemente le hemos cedido cuando le hemos dicho que queremos un correo electrónico de Gmail, ¿vale?,
y todo nuestro comportamiento en la red que Google ha registrado. Además de ello, en los resultados también intervienen los sinónimos a criterio de Google y otras búsquedas relacionadas con la raíz de las palabras, ¿vale? Eso es lo que se denomina la burbuja de filtros en la red. Y os recomiendo una referencia muy interesante que es de Eli Pariser, ¿vale? Que en una conferencia TED, que seguro que todos conocéis, en una TED Talk, con los señores responsables de Google y de Facebook allí, les pidió que por favor regulasen el uso de filtros, ¿vale?, en los algoritmos de sus servicios, porque la excesiva personalización en los resultados de búsqueda que está consiguiendo que los resultados que nosotros obtenemos son afines a nuestro comportamiento en la red. Y todos sabemos que la creatividad, sobre todo cuando estamos investigando, ¿vale?, se produce en unas ocasiones por la casualidad de encontrar unos resultados, en otras ocasiones por la contraposición de ideas totalmente contrarias o contrapuestas, ¿vale? Y lo que están haciendo los algoritmos es evitar todo esto, ¿vale?, dándonos lo que nosotros queremos oír. Todos hemos participado en alguna conversación donde cuando se acaba el diálogo nos dan la razón, ¿vale?, para zanjar esa conversación, ¿no? Pues Google lo está haciendo todos los días con nosotros. Dice, como no quiero que me critiques los resultados de búsqueda, yo ya te doy lo que tú quieres ver es esto que yo te ofrezco, ¿vale? Por eso en vuestro contexto y en cualquier otro contexto cobra especial importancia el tener unas fuentes de información que para nosotros sean de referencia, ¿vale? Y las herramientas que os voy a proponer después nos van a ayudar a que cada vez que encontramos una fuente de referencia que para nosotros es importante, sepamos qué hacer con ella, sepamos desde simplemente almacenarla o sepamos compartirla con nuestro equipo de investigación o de trabajo y también sepamos ponerla en valor aportando información adicional y volviéndola a poner en circulación en la red para uso y disfrute de otros compañeros y compañeras que puedan necesitarlo. Y todo esto ocurre en el 4% de la información que está accesible y es indexable en Internet, porque del 100% de la información que hay en Internet solamente, y este es un dato también estimado, un 4% de ella es accesible por Yahoo Search, Google, Bing y otros buscadores, ¿vale? Porque el aproximadamente 96 restante, 95, 94, 90, ¿vale?, como os digo, es un dato que no se puede precisar, pues es accesible a través de un usuario y contraseña, como puede ser la consulta de una revista científica o unos artículos de pago, con lo cual no es indexable en ese 4%, ¿vale? Iba a preguntar si borrando las cookies del ordenador es posible que Google te deje. Hay un modo de funcionamiento de Google, sí, no es navegación privada, es modo verbatim, ¿vale? En la configuración del buscador, y permitidme que busque aquí una nota que tenía para esa pregunta, ¿vale? Hay una manera de configurar el buscador de Google para que no tenga en cuenta eso, y Google lo denomina modo verbatim. Fijaros, en el modo verbatim, ¿vale?, se elimina la corrección ortográfica que Google hace por defecto de nuestros términos de búsqueda, la personalización de nuestro historial, se elimina también el uso de sinónimos, se elimina las búsquedas de resultados relacionados y las búsquedas basadas en las palabras con la misma raíz que los términos que acabamos de introducir, ¿vale? Todo eso se elimina con el denominado por Google modo verbatim. ¿Dónde está? Está en configuración. Está, una vez que introducimos los términos de búsqueda, un momentito que me saco esto de aquí. Los términos cualquiera. Configuración. Luego lo buscamos, pero está por aquí.
Aquí, en herramientas, todos los resultados verbatim. ¿Vale? Como veis, no es un modo que esté muy accesible, ¿vale?, dentro de la configuración del buscador. ¿Vale? Tenemos que hacer una búsqueda previa para luego decirle al buscador cómo queremos que se comporte o cómo son los resultados que nos devuelva. Bien. La Unión Europea es consciente de este problema relacionado con la infoxicación que existe actualmente en Internet, ¿vale? Y por eso ha creado unos marcos, que es el marco de competencia digital para la ciudadanía y el marco de competencia digital docente, ¿vale?, donde especifican, a su modo de ver, en esos marcos o estudios, donde especifican cuáles son las competencias que cualquier ciudadano actual debería de poseer para participar, ¿vale?, de forma plena en la sociedad en red que nos ha tocado vivir en este momento. Hay dos marcos publicados, uno para la ciudadanía y otro específico para los docentes, ¿vale? En España, basándose en esos dos marcos publicados por la Unión Europea, ¿vale?, el Ministerio de Educación ha publicado el Marco Común de Competencia Digital Docente a través del INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías de la Educación y Formación del Profesorado, ¿vale? Fijaros que ese marco de competencia define en 5 áreas competenciales 21 competencias que los docentes deberían de poseer o de adquirir para, primero, participar como ciudadanos plenos en la sociedad TIC, ¿vale?, y para trasladar esa participación y llegar de otra manera a nuestros alumnos y alumnas. ¿De acuerdo? Fijaros que la primera de esas áreas, la número 1, se denomina así información y alfabetización informacional, ¿vale?, que reúne las competencias necesarias para identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital, datos y contenidos digitales, evaluando su finalidad y relevancia para las tareas docentes. La primera competencia se denomina navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales, que, entre otras cosas, lo que nos permite es obtener o trabajar aquellas competencias necesarias para buscar información, determinar su validez según el contexto en el que la necesitemos, ¿vale?, y poder filtrarla, organizarla y presentarla a nuestras alumnas y alumnos, ¿vale?, de la manera más comprensible posible. Hay un vídeo muy chulo que os he puesto aquí una referencia en la presentación que se llama El estudiante en red, que es un vídeo del año 2009, pero os puedo decir que para mí es uno de mis vídeos favoritos, ¿vale?, y que os animo a que luego veáis y busquéis, ¿vale?, que explica un poco cómo estudian los estudiantes de hoy en día, donde el papel del docente, ¿vale?, supongo que todos tenemos claros que la clase magistral ha muerto, ¿vale?, o deberíamos de tener claro, ¿vale?, que la clase magistral ha muerto, ¿vale?, que las maneras de aprender hoy en día y de enfocar el aprendizaje son diferentes. La gente estudia de forma diferente, la gente obtiene información de forma diferente. En algunos contextos cuesta más, ¿vale?, que entren estas nuevas metodologías o enfoques, y en otros pues cuesta menos, ¿vale?, pero debemos de tenerlo como mínimo en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, y en todo esto, ¿cómo encajan los PLEs? ¿Qué es esto del PLE? ¿Vale? El PLE o entorno personal de aprendizaje, como comentábamos al inicio, ¿vale?, no surge como consecuencia de las situaciones anteriores, pero sí cobra especial importancia, ¿vale? Un PLE o entorno personal de aprendizaje, tengo aquí puesta un fragmento de una definición de Linda Dell y Jordi Castañeda, que a mí me parece muy acertada, del año 2010, que dice que es el conjunto de herramientas, el conjunto de fuentes de información, el conjunto de actividades y el conjunto de conexiones que utilizamos para aprender, ¿vale?, en referencia a todo lo que nos encontramos en la web, ¿de acuerdo?, a la manera de incorporar todo el conocimiento que está disperso en la web
y que forme parte de nuestro proceso de aprendizaje. Este entorno personal de aprendizaje, estoy seguro de que todos y todas tenéis alguna fuente de información que consideráis de relevancia o de importancia, que cuando veis que han publicado un artículo en un blog o en una web, dice, pues ya ha salido, o ya han publicado este artículo aquí, voy a verlo, porque normalmente esta autora o este autor, cuando escribe algo, pues es para tener en cuenta o para referenciar, ¿vale? Eso formaría parte de nuestro entorno personal de aprendizaje. O a lo mejor seguís una cuenta en Twitter que emite o publica información de interés o para vuestra investigación o para vuestro conocimiento. Eso forma parte de vuestro entorno personal de aprendizaje. Un entorno personal de aprendizaje se sustenta en 3 tipos de herramientas, ¿vale? Herramientas y estrategias de lectura de fuentes, es decir, aquellas que me permiten estar al tanto de nuevas publicaciones de mis fuentes de interés o de referencia. Se sustenta también por herramientas y estrategias de reflexión, que son aquellos espacios donde yo puedo publicar contenido, bien a raíz de las reflexiones de las lecturas que hemos obtenido en el punto 1, unido a conocimiento y publicaciones propias, ¿vale? Y también está conformado por aquellas herramientas y estrategias que me permiten conectar con referentes dentro de mi ámbito de estudio de investigación. ¿Vale? Tenemos herramientas que nos permiten conectar, hablar, dialogar, ¿vale? Y llegar a personas que de otra manera, o no hace mucho, era un poco complicado. ¿De acuerdo? Quedémonos con herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades. Veremos ahora cómo articulamos todos estos 4 términos que forman parte de la definición de entorno personal de aprendizaje. También cobra especial relevancia en este momento, además de nuestro entorno personal de aprendizaje, ¿vale?, nuestra red personal de aprendizaje, que son los referentes, ¿vale? Aquellas personas dentro de mi ámbito profesional que nosotros consideramos expertas o expertos, ¿vale?, en la materia en la que estamos trabajando y que nos gustaría poder acudir a ellos en un momento que estamos atascados, como decían los ponentes esta mañana, que nos encontramos con el muro vertical, ¿vale?, o con otra dificultad o con otro dato que necesitemos, ¿vale? Si no tenemos a nadie en nuestro alcance, ¿por qué decimos no tenemos a nadie en nuestro alcance si a través de las herramientas de la red podemos llegar a cualquiera en cualquier parte del mundo, ¿vale? Y normalmente se produce un efecto súper interesante en la red, es que cuando le preguntas a un desconocido de tu mismo ámbito profesional, a que casi siempre o siempre nos responden, aunque no hayamos entablado nunca conversación con ellos, ¿vale? Es una de las múltiples ventajas de la red. Como os decía, nuestra PLN, o Red Personal de Aprendizaje, está formado por aquellas personas con las que interactuamos frecuentemente. Interactuamos por varios motivos, principalmente para compartir información, ¿vale?, dentro de los múltiples formatos y soportes que hay en la red, ¿vale?, y con distintos propósitos: aprender de las publicaciones que estos hacen, compartir recursos o experiencias y poder incorporarlos a nuestra red para que sean referentes habituales y nosotros poder formar parte también de su red y convertirnos en referentes habituales para ellos. Este podría ser mi entorno personal de aprendizaje, ¿vale? Como os decía hace un momento, todos tenemos un entorno personal de aprendizaje y es muy fácil. Cuando tengo oportunidad de hablar de estos temas con mis alumnos y alumnas, cuando llegamos a este punto, lo que les suelo decir es, por favor, coger una hoja en blanco y un bolígrafo y nos dibujamos en el medio de la hoja, ¿vale? Y si nos dibujamos en el medio de la hoja, a nosotros, ¿vale?, con gafas, sin gafas, ¿vale?, con melena, sin melena, como queramos, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que pensar es qué fuentes de información o a dónde recurro yo cuando voy a buscar algo en Internet. ¿Cuáles son para mí alguna o todas o unas pocas fuentes de referencia? ¿Vale? Pues aquí en un lado tenemos las fuentes que leo o sobre las que busco información, ¿vale? Con esas fuentes de información, a veces, ¿vale?, las vuelvo
a poner en la red? Pues porque tengo un grupo en LinkedIn donde comparto información con mis compañeros de máster, o porque tengo el grupo en Facebook con mis compañeros de promoción, ¿por qué no? ¿Vale? O porque tengo una cuenta en Twitter que, aunque no utilizo mucho, cuando encuentro algo chulo, pues me gusta ponerlo ahí porque así me sirve o me queda a mí de historial. ¿Vale? Publico. También puede ser que tengamos un blog, en WordPress principalmente, o en Blogger, porque el departamento al que pertenezco pues tiene ahí un blog donde de vez en cuando nos encarga a uno o a una de nosotros que elaboremos un artículo sobre el trabajo que estamos desarrollando en el departamento, sobre un logro conseguido o un evento que vamos a poner en marcha. ¿Vale? Si os fijáis, casi tenemos las 3 tipos de herramientas del PLE, ¿no? Estrategias para lectura y localización de fuentes de información aquí, ¿vale? Reflexiono aquí, ¿vale? Escribiendo un artículo que publico de forma inmediata en WordPress o Blogger, ¿vale? Y normalmente, ¿vale?, lo redirecciono a otros espacios sociales o de comunicación para que terceras personas sean partícipes. Pues esto es más o menos lo que aquí aparece, solo que están reflejadas algunos intereses personales, además de las herramientas que suelo utilizar dentro de mi PLE, ¿vale? No son las únicas herramientas que hay, obviamente cada uno de nosotras y de nosotros pues va a encontrar utilidad en un tipo de herramientas, otros lo encontrarán en otro tipo de herramientas y cada uno tendrá que utilizar aquellas que sirvan para sus propósitos y con las que más cómoda se encuentre, ¿vale? Por ejemplo, yo utilizo Feedly para estar al tanto de lo que escriben y publiquen lo que yo considero mis fuentes de información relevantes, ¿vale? Esto es un procedimiento automático que ahora veremos cómo se lleva a cabo. También utilizo Scoopit, que es otro recopilador o herramienta que busca palabras clave en la red, ¿vale? Palabras clave que pueden ser artículos, blogs, ¿vale?, infografías, imágenes, vídeos, que responden o están etiquetados, ¿vale?, de una determinada manera. También me gusta seguir con alguna herramienta algunos hashtags concretos, ¿vale? Sabéis que los hashtags son las palabras clave que definen cada uno de los mensajes de Twitter. Normalmente hay algunos que ya se utilizan más o menos de forma estándar, pues también me gusta estar al tanto o echar un vistazo de vez en cuando de qué mensajes se han publicado utilizando esos hashtags que son de mi interés, ¿vale? Toda esta información que recopilamos aquí, normalmente debemos de aplicarle un proceso de filtrado y de organización, ¿de acuerdo? Que tiene un nombre que vamos a ver ahora dentro de una diapositiva, ¿de acuerdo? Pero para hacer todo ese proceso me puedo ayudar de distintas herramientas que están a nuestra disposición en la red. Podemos utilizar Scoopit, que es una herramienta que no es estanca, es decir, que no tiene una única funcionalidad dentro de lo que es un entorno personal de aprendizaje, sino que tiene varias, ¿vale? Podemos utilizar Diigo, deberíais de utilizar Diigo, con 2 i's, ¿vale?, que es una herramienta que nos permite organizar información de forma personal, nos permite organizar información de forma grupal y nos permite además coger esa información personal y grupal y componer una especie de recopilatorio que podemos publicar o hacer público en el resto de espacios sociales. Y también utilizo Pinterest. ¿Alguno o alguna utiliza Pinterest para algún tema creativo o similar? No sé si sabéis, Pinterest es un espacio que solo nos permite tener tableros de 2 tipos de recursos, imágenes o vídeos. Y a mí me resulta de especial utilidad para los vídeos. Cuando yo encuentro un vídeo navegando por la red de manera casual o intencional, ¿vale?, un vídeo en YouTube, un vídeo en Vimeo, un vídeo en televisión a la carta, que yo considero que me puede ser de utilidad para un trabajo, para preparar una sesión formativa o para mostrar en una clase, ¿vale?, en lugar de hacerme una lista o apuntármelo a algún lado, lo mando a un tablero que tengo en Pinterest, de manera que cuando me hace falta algún vídeo, tengo un sitio fijo donde ir a localizarlo si no tengo que estar, ¿vale?, buscando información por la red o recordar cómo era el título exacto del vídeo para poder localizarlo.
recopilo información o hago que la web trabaje para mí, vamos a ver ahora, ¿vale? Organizo información, reflexiono con la información que tengo y puedo hacer un artículo para publicar en un blog, ¿vale? Aunque nuestros compañeros de la mañana decían pocos artículos, ¿vale? Y de mucha calidad, mejor que muchos artículos y de menor calidad, ¿vale? Pues bueno, los blogs son otra manera de publicar y de llegar a otro tipo de público, quizá, ¿vale? A veces, como en otros contextos también en los que participo, muchas veces el blog es la herramienta que nos permite llegar a personas que a lo mejor no llegan a la comprensión del lenguaje que estamos utilizando, porque es demasiado técnico, porque es para un público concreto, ¿vale? Pero si queremos que llegue a otro tipo de personas, ¿vale? Quizá el blog sea la herramienta más democrática a la hora de publicar, ¿vale? No hay que pagar, podemos hacerlo cuando queramos, ¿vale? Hay una serie de pautas para ponerlo en marcha, asequibles por cualquiera de nosotros. Bueno, es una opción también a tener en cuenta, además de vuestras publicaciones, por supuesto. ¿Vale? Sí. En la comunidad científica se dice que las publicaciones en los blogs, todo lo que nos proporciona Wikipedia y las bitácoras, que no es válida para el reconocimiento de los méritos científicos. Claro, es que no es el problema, ¿vale? Hablamos de ello al principio de la sesión también, comentamos un poco ese hecho. Perdón, que yo no estaba. Nada, ya por eso te apunto. No es que sea un problema, pero es otro tipo de público y es el problema o el foco en tu pregunta es el reconocimiento científico, que yo entiendo que es lo que vosotros necesitáis para seguir avanzando dentro de vuestra carrera como docentes e investigadores, ¿vale? Pero si queremos hacer llegar esa información a otro tipo de público y que no solo se quede en el ámbito universitario, los blogs creo yo que son una estupenda herramienta para poder llegar a más personas. Sí, yo lo utilizo, por ejemplo, en el máster de profesorado. Es lo que les pido en la evaluación. Tienen que elaborar un blog para poner en conexión a todo lo que sería la comunidad de padres, profesores, alumnos. Exacto. Y juntos intercambiar información. Pero después a mí, por ejemplo, si yo quiero publicar algo y lo hago en un blog, no me lo valoran, es decir, consideran que... Pues yo creo que eso es algo que debería, en cierta medida, de cambiar. No sé cómo, obviamente, pero creo que es algo que esas fuentes menores que decíamos, que no me atreví a preguntar esta mañana, no sé si los blogs eran fuentes menores a las que hacían referencia a los ponentes, o las publicaciones en Twitter o similar, ¿vale? Pero creo que es algo que en nuestro momento social actual debería de tenerse en cuenta. Igual no con la misma intensidad o el mismo valor que las publicaciones académicas. Esto es una opinión personal, por supuesto, ¿vale? Pero bueno. Y respecto a la Wikipedia, hay un ejercicio muy chulo respecto a la Wikipedia, y es hacer los artículos de la Wikipedia. Es decir, comentaba hoy en el café que hay algunos institutos que con los chavales lo que hacen es escribir el artículo de su pueblo. Es decir, si mi pueblo no aparece en la Wikipedia, ¿vale? Pues guiados por un profesor, ¿de acuerdo? Escriben el artículo que más represente, ¿vale? Cómo es su pueblo, cómo es la gente de su pueblo, dónde está situado, en qué comarca se encuentra ubicado, qué se pueden encontrar allí, cómo es su gente, cómo son las personas, ¿vale? O sea, a mí me parece un ejercicio súper chulo, ¿vale? Para poner en práctica. Es decir, todos sabemos que en la Wikipedia hay artículos más o menos rigurosos, más o menos acertados. Podemos hacer los nuestros, cualquiera puede ser editor de la Wikipedia. Qué mejor que aprovechar nuestra posición universitaria para decir, vamos a proponer la reescritura de este artículo, de esta temática, que está hecho un auténtico chapuza, ¿vale? Pero bueno, es cierto que, como dices, para la valoración de los méritos científicos e investigadores, pues desafortunadamente no se tiene en cuenta. Gracias. Nada. Bien. Para empezar con el PLE, tengo esta flecha roja aquí puesta, porque me gustaría que nos centrásemos en la parte inicial del PLE, que es la lectura recogida de fuentes de información y de referentes. Para empezar a localizar información y ponerla en valor,
nos hace falta tener una serie de competencias que están recogidas aquí en esta diapositiva. Y esas series de competencias tienen un nombre o incluso responden, las podemos asociar con un perfil que se está empezando a valorar en el ámbito empresarial, sobre todo en el área de la biblioteconomía, ¿vale? Que es el perfil de curador o curadora de contenidos, que no sé si os suena. Un curador de contenidos es aquella persona que, según algunos autores, el curador o curadora de contenidos aplicado aquí a nuestro contexto son aquellas personas que ponen orden en la red, ¿vale? ¿Y por qué se dice que ponen orden en la red? Porque son capaces de encontrar y filtrar la información relevante, ¿vale? Organizarla, añadirle otra capa de información para dotarlas de valor y volver a ponerlas en circulación en la red, ¿vale? Eso es lo que haría un curador o una curadora de contenidos, ¿de acuerdo? Fijaros que esto no es nuevo, estoy seguro que en algunas disciplinas se estudia lo que rápidamente se conoce con el nombre de curación de contenidos. En realidad es un proceso un poco más detallado que se denomina filtrado, agregación y curación de contenidos, que tiene todas estas fases que veis aquí en azul, académicas, si fuéramos rigurosos para llevarlos a cabo. Como os decía, el filtrado consiste en la criba de información relevante para nosotros, a partir de unos términos o palabras clave de búsqueda. La parte de agregación se corresponde con la recompilación y organización de la información que antes hemos filtrado, según unos términos, y la parte de curación, ¿vale?, es la que nos permite conservar esa información, ¿vale?, en el soporte que estemos manejando, y normalmente consiste en dotarlas de un valor añadido, ¿vale? Curar contenidos no es coger información y clasificarla, sino es coger información, clasificarla y simplemente, con el simple hecho de indicar por qué consideramos esa información valiosa para nosotros y nuestro contexto, estaríamos haciendo, digamos, un poco de curación de contenidos. Fijaros que el término de curación, creo que en humanidades, en el mundo del arte, se utiliza, ¿no? Corregirme si me equivoco, pero el curador o comisario de una exposición, por ejemplo, es aquella persona que organiza pues los cuadros que vemos aquí en el pasillo, o las esculturas, o las creaciones artísticas que vamos a ver, no están puestas en cualquier orden, están puestas en un orden que cuentan una historia, ¿no? Esa historia es la que determina el comisario de la exposición o el curador de contenidos, pues seguramente en colaboración con el autor o los autores que estén representados en la exposición. Fijaros lo que os acabo de comentar, curador o curadora de contenidos es un especialista que de forma continuada relaciona proceso de búsqueda, selección, caracterización y difusión de contenido relevante sobre un tema concreto y para una audiencia determinada, es decir, búsqueda de información relevante en un contexto específico. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las herramientas que os he mostrado en el plea anterior y que son aquellas por las cuales yo os recomendaría empezar nuestro trabajo para construir u organizar nuestro plea. ¿Vale? Seguro que algunas ya las hemos mencionado y a lo mejor otras ya las conocíais. De acuerdo, ahora vamos a ver alguna de ellas. Como ocurre en el mundo 2.0, hay algunas herramientas que a priori nos parecen interesantes y luego realmente no lo son, o algunas que estamos utilizando y que consideramos relevantes en nuestro contexto y de repente desaparecen, porque la mayoría de herramientas y servicios en el ámbito web 2.0 trabajan con un modelo de negocio que se denomina freemium, ¿vale?, que consiste en que ofrecen una herramienta con funcionalidades completas de forma totalmente gratuita y al mismo tiempo ofrecen una herramienta con funcionalidades añadidas como servicio de pago, ¿vale? Para que ese modelo de negocio funcione, los que utilizan las herramientas de pago tienen que soportar a los usuarios que utilizan los que no pagan, ¿vale? La parte que no pagan. Cuando el modelo no funciona, la herramienta desaparece. Por eso, ayer he recibido un correo electrónico de los señores de Storify, que tengo aquí referenciado, que dicen que a partir de mayo de 2018
dejan de existir. Y recomiendan otra herramienta, propiedad de Adobe, que seguro que os suena a todos por Acrobat Reader y otras herramientas, para hacer la misma función. ¿Vale? Storify es una herramienta súper chula que nos permite recompilar información de los canales sociales de distintas personas para componer una historia. ¿Vale? Es utilizada por los medios de comunicación con mucha frecuencia, tuvo un auge muy grande cuando fue los hechos en torno a la primavera árabe, porque recopilaban información de Twitter y otros canales sociales que se emitían en el mundo y las iban recopilando en un único sitio, acompañado de información contrastada, ¿vale? Para componer una historia que puede recoger desde mensajes de Twitter, vídeos de YouTube, presentaciones de Slideshare o documentación de muchos repositorios. ¿Vale? Todo eso en un único sitio, ¿vale? Y con una dirección URL que podemos referenciar o utilizar en cualquier contexto. Bueno, antes de entrar con las herramientas, quizá la primera, antes le echamos un poco los perros a Google con esto que hacía con nuestras búsquedas y tal, pero bueno, que sepamos también que Google tiene un servicio de alertas que se llama Google Alerts, que nos permite recibir por correo electrónico un mensaje cuando hay información nueva relacionada con unos términos de búsqueda. Vale, la dirección es google.es/alerts. Vale. Aunque está en español, la dirección es en inglés, ¿vale? google.es/alerts. ¿De acuerdo? Fijaros que yo lo tengo aquí un uso bastante egoísta, porque tengo puesto unas alarmas con mi nombre y mi usuario de Twitter, porque quiero saber cuándo mi nombre aparece en alguna página web, o en algún blog, o en algún servicio mencionado. ¿Vale? Porque quiero estar al tanto de qué ocurre con mi identidad digital. ¿De acuerdo? Por eso aparece mi nombre ahí referenciado, como veis, lo tengo entre doble comilla, el nombre de usuario en Twitter, sin entrecomillar, y el nombre de usuario en Twitter sin la arroba. De manera que cuando aparece mi nombre, yo recibo un correo electrónico. ¿Vale? Me dice, su nombre aparece en, o estas palabras clave, obviamente no sabe que es mi nombre, o seguro que sí lo sabe, ¿vale? Estas palabras clave están referenciadas en este sitio, para que nosotros podamos ir y conocer el motivo, ¿vale? La identidad digital es un tema que deberíamos de tratar en otro seminario también. Vale. Aquí podemos crear una alerta sobre cualquier término, sobre género, que decía vuestro compañero. Vale, en realidad lo que estamos haciendo aquí es una búsqueda. Esta es la caja de búsqueda de Google. Vale. Cuando ponemos aquí los términos de búsqueda según los mismos patrones que hemos definido antes, ¿de acuerdo? Aquí aparecen los resultados. ¿De acuerdo? Si a partir de estos resultados que tenemos aquí hay alguna nueva incorporación o modificación y queremos saberlo, una vez que hemos realizado la búsqueda, tenemos aquí el botón de crear una alerta. Vale, ya está creada, simplemente es darle al botón. Vale, si os fijáis por cada alerta, vale, tenemos aquí un lápiz para ajustar, ¿vale?, algunos parámetros en ella, es decir, cuántos correos quiero recibir al día, en qué idioma quiero que ser alertado sobre ese término o términos de búsqueda. ¿Vale? Esta sería la primera herramienta que deberíamos de utilizar para estar al tanto de algunas temáticas de nuestro interés. ¿Vale? Una vez que hayamos perfilado la búsqueda según los operadores que hemos comentado antes, ¿vale?, o según los criterios que tengamos establecidos. ¿De acuerdo? Esta sería la primera. La segunda herramienta para empezar a construir nuestro PLE es Feedly. Feedly, escrito así y con este icono. Fijaros que Feedly es una herramienta que se basa en uno de los protocolos que se utilizan en Internet, que está representado por este símbolo, que es RSS. ¿Vale? RSS es un protocolo que permite que nos suscribamos, ¿vale?, a las páginas web que lo tienen habilitado. ¿Vale? Hay algunas personas que consideran que si una página o un portal no tiene habilitado el protocolo RSS, no merece nuestra atención.
¿vale? Porque lo que quiere es que vayamos a visitarlos de vez en cuando. Y nosotros lo que queremos es que Internet trabaje para nosotros y no nosotros para Internet, ¿vale? Y lo que hace el protocolo RSS es permitirnos, es ahorrarnos mucho, no, muchísimo tiempo, ¿vale? Una de las herramientas que lo utiliza, como os decía, es Feedly, que tiene dos grandes ventajas. Por un lado, que tiene una parte de la herramienta totalmente funcional que es gratuita, ¿vale? Y por otro lado, tiene otra ventaja que es que tiene una versión web y una versión para teléfono móvil, con lo cual podemos llevar nuestras fuentes de información en la red a cualquier sitio que vayamos, ¿vale? La dirección es feedly.com. Nos podemos dar de alta con Google o a través del proceso tradicional de correo electrónico y contraseña. Vale, este es mi Feedly. Estas son todas las fuentes de información de las que a mí me gusta estar enterado, ¿vale? Cuando tienen una publicación nueva. Es decir, fijaros que por otros proyectos en los que participo, yo he tenido que estar al tanto de forma diaria de todas las fuentes de información que aparecen recogidas en esta columna y que son, pues fijaros, aquí pone 68 fuentes más, 68 más todas las que hay aquí en la columna, 1, 2, 3, 20 aproximadamente, 78 fuentes de información. Si yo tuviera que revisar 78 fuentes de información todos los días, ¿vale? Pues no haría otra cosa, porque el procedimiento, ¿cómo sería? Coger la primera de la lista, escribir www, dirección y revisar. ¿Ha publicado algo nuevo? No, este ya es de ayer, ya lo he visto. Segunda, ¿ha publicado algo nuevo? Sí. ¿Qué es? ¿Me interesa? No. ¿Ha publicado algo nuevo? Sí. ¿Me interesa? Sí, pero lo voy a leer después. ¿Qué hago? Lo apunto en un papel, lo guardo en favoritos en el navegador. Vale, tendría que estar haciendo este procedimiento con las 68, con las 78 o 88 fuentes de información que ahí están relacionadas, ¿vale? Con esta herramienta lo que podemos hacer es, una vez que la hemos alimentado, porque esto es común a todas las herramientas de la red, ¿vale? Las herramientas de la red trabajan con lo que nosotros le decimos, ¿vale? Ese es un paso inevitable, ¿de acuerdo? Y requiere un trabajo previo de, en este caso, información o alimentación. Lo que yo le he dicho a esta herramienta es, las fuentes que me interesan son esta y esta. Y además, como soy un tipo ordenado, le he dicho, los colocamos en categorías, ¿vale? Para poder consultar las categorías cuando yo quiera, ¿vale? Entonces tengo una categoría que se llama innovación, otra que se llama productividad, otra que se llama novedades, organizaciones, empresa, I+D+I y social media, ¿vale? Y le he dicho, estas fuentes se distribuyen de esta manera en estas categorías. De manera que yo ya sé, con un simple vistazo, es decir, que en la categoría de empresa tengo 100 artículos, de todas las publicaciones que tengo ahí, que son nuevos, que me pueden interesar o no, pero de entrada me gustaría saber cuál es su titular al menos, ¿vale? Su titular, y si puedo saber, pues, de qué va. Pues, ¿cómo haríamos? Pues iríamos a la categoría de empresa, la desplegamos y hacemos clic en la primera, que dice que hay 4 artículos nuevos. ¿Vale? Al hacer clic ahí, ¿qué es lo que veo? Veo el título del artículo, la entradilla y la foto que lo acompaña, ¿vale? En algunos casos esto nos puede servir ya para discernir si esa información del artículo puede ser o no de nuestro interés, ¿vale? Esa simple información. Fijaros que cuando acercamos el puntero del ratón, aparecen asociados unos iconos por cada una de las entradillas. Algunos de ellos me dicen, este no me interesa, lo elimino de la lista, ¿vale? Este sí me interesa, o aquel
el de arriba sí me interesa. Pues, ¿qué puedo hacer con él? Si hago clic en el artículo, sin salir del espacio, ¿vale? En este caso solo me muestra desplegado lo que es el título, la foto y la entradilla. Que recordad que por detrás las máquinas están hablando, ¿vale? Feedly se está comunicando con la fuente de información original y le está diciendo, oye, el usuario quiere ver este artículo, ¿qué me envías? Te envío esto, si quiere ver más que venga al sitio. ¿Vale? Hay otros que son más generosos y envían el artículo entero, con lo cual no tendría que salir o moverme del entorno. En cualquier caso, aquí abajo tenemos un botón que dice Visit Website, ¿vale? Para que vayamos a la publicación original y decidamos qué hacer con ellos. Además de esto, bueno, la herramienta se puede conectar con muchos otros servicios, como veis en la parte superior, ¿vale? Tenemos allí a la izquierda de todo un marcador, ¿vale? Que es el marcador de leer más tarde, ¿vale? Este está súper interesante porque yo lo marco, también lo podemos marcar desde aquí, ¿vale? Y lo aparto, ¿vale? Es decir, este me puede interesar, pero ahora no tengo tiempo, lo voy a leer dentro de un rato, ¿vale? O más tarde o mañana. Cuando acabo de ver la categoría, marcar todas como leídas, ¿vale? Ya han desaparecido y pasa a la siguiente, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos hacer un barrido. Esta aplicación la podemos tener en nuestro móvil, conectada con nuestra cuenta, de manera que lo que hacemos aquí también queda reflejado, obviamente, en nuestro espacio, ¿vale? Todas nuestras fuentes de información están aquí, e igual el procedimiento es el mismo. Puedo recuperar una categoría, puedo hacer clic y me lleva al sitio original, tengo los mismos iconos para apartarlos para más tarde, desecharlo o leerlo, ¿vale? Me está ahorrando tiempo. Fijaros que aquí a la izquierda de todo, arriba de todo, tenemos Read Later, leer más tarde. Ahí están guardadas, ¿vale? Aquellos artículos que yo considero de interés y que más tarde, porque ahora no he tenido tiempo, tenía ahí unos minutos y simplemente eché un vistazo a ver qué publicaciones había nuevas, pero ya desde el teléfono he desechado o me he quedado con aquellas que me interesaban. Y aquí en leer más tarde, como veis, tengo de primero el artículo que acabo de apartar hace un momentito para decidir qué hacer con él. Cuando haya decidido qué hacer con él, lo puedo eliminar de aquí, de la lista, ¿de acuerdo? Fijaros qué casualidad que ayer, revistas científicas, situación actual y retos del futuro, una publicación que aparecía ayer, y fue casualidad, no fue intencionado. ¿Cómo es el proceso de aprobación de un paper científico? Buscadlo, que aparece publicado recientemente en Internet en una publicación. ¿Vale? Bueno, alimentar la herramienta es muy fácil, ¿vale? Es lo que más tiempo nos va a llevar, pero es muy fácil, porque podemos hacerlo a medida que nos vamos encontrando con fuentes de información que nos interesan, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera tener en mi Feedly o estar al tanto de las publicaciones de Javier Tourón de la Universidad Internacional de La Rioja, ¿vale? Porque escribe sobre metodología, escribe sobre e-learning, que son temas que a mí me interesan, lo único que tengo que hacer es copiar la dirección de su web o de su blog, ir a mi espacio de Feedly, ¿vale? Y en la parte inferior tengo un botón que dice añadir contenido, ¿vale? Y en añadir contenido tengo publicaciones y blogs, ¿vale? Copiamos y pegamos la dirección, no tenemos que hacer nada más, y Feedly se pone en contacto, ¿vale?, con el blog de Javier Tourón, y si el blog de Javier Tourón tiene habilitado RSS, pues ya realiza la suscripción automática para nuestro espacio, ¿vale? Lo único que tenemos que decirle, aquí en el botón Follow, es en qué categoría, para tenerlo todo ordenado, queremos almacenar esta fuente de información. ¿De acuerdo? Pues lo voy a colocar aquí en innovación, o podríamos crear una nueva desde aquí, desde la opción New Feed. ¿Vale? Una vez añadida
a mi categoría de innovación. Cada vez que Javier Tourón publique algo nuevo, yo ya lo voy a saber sin necesidad de tener que visitar su página todos los días y llevar cuenta de si la he visitado, si no la he visitado, si habrá publicado algo interesante o no habrá publicado algo interesante. ¿Vale? Esto sería la primera forma de estar al tanto de esas publicaciones que nos interesan. Algunos me podréis decir, y con buen criterio podréis estar pensando ahora mismo, ¿y qué pasa si esas webs o esos sitios que son de mi interés o esas publicaciones no tienen habilitado el RSS? ¿Vale? En ese caso no funcionaría, pero nos queda la opción B, que es el correo electrónico. Estimados señores, en nuestro área de investigación nos gustaría estar suscritos a las publicaciones que habitualmente realizan en su espacio. Y para ello sería una buena opción que habilitaran técnicamente el protocolo RSS. Agradecidos le quedamos desde el departamento de Universidad D. ¿Vale? Que en muchos casos suele funcionar. ¿Vale? Bueno, poner en marcha la aplicación, el alta son 60 segundos. ¿Vale? Descargarla de la Play Store o de la tienda de Apple, 15 segundos. ¿Vale? Alimentarla sobre la marcha. ¿De acuerdo? Si tenemos ya alguna fuente de referencia, son las primeras importantes, son las primeras que tendríamos que ir a buscar. Luego, a medida que encontramos una publicación interesante, la acompañamos. ¿Vale? Tiene otras muchas funcionalidades, Feedly. Se puede hacer trabajo en equipo, se pueden recopilar las noticias o publicaciones más interesantes en un tablero. ¿Vale? Algunas son gratuitas, otras funcionalidades, como os podéis imaginar, son de pago. Pero la principal, ¿vale?, que es estar al tanto o suscribirse a fuentes de información RSS, es gratuita y se puede organizar como vosotros queráis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí hay una rueda de configuración al lado de feeds o semillas, que son las que nos permite luego aquí organizar fuentes, eliminar fuentes, ¿vale?, que han dejado de publicar y organizar las categorías. Claro, aquí están todas las fuentes, pero por aquí, novedades, que tengo poca. Por ejemplo, estas son las páginas web o los sitios web que yo tengo dentro de novedades. La herramienta me está informando cuando han publicado por última vez y me han dicho que que no puede conectarse con ella, bien porque ha dejado de publicar, porque ha desaparecido, ¿vale?, o porque ha deshabilitado el protocolo. Pues ya desde aquí tenemos una papelera, de esa ya nos deshacemos porque no pinta nada ahí. ¿De acuerdo? En su lugar, pues o no lo ocupa nadie, o queda disponible para otra fuente de información. Fijaros que si vais a, no sé, Diario Oficial de Galicia, Xunta, por ejemplo, queremos estar al tanto de nuevas convocatorias, ayudas, etc. En la página del DOGA, igual a simple vista no encontramos el icono naranja que hace referencia a que tiene habilitado el protocolo RSS, pero si tenemos un poquito de paciencia y llegamos al final, la última palabra en este caso de la página web, que es RSS, ¿vale? Si pinchamos ahí, ¿vale?, nos ofrece el Diario Oficial de Galicia la posibilidad de estar suscritos, ¿vale?, a todo el boletín o a alguna de sus partes concretas. Es decir, yo no quiero leer todo el Diario Oficial de Galicia, pero sí querría estar al tanto del apartado 4, posiciones y concursos, por ejemplo, que cada vez que saliera ahí publicado un real decreto, una normativa, una convocatoria, ¿vale?, yo supiera cuál es, por si acaso me interesa o no, ¿vale? Simplemente, como hicimos antes, haciendo clic, en este caso aquí me muestra todo el código XML de la suscripción, no nos importa, lo único que nos importa es lo que aparece aquí en la barra del navegador, Control C, ¿vale?, añadir contenido, publicaciones y blogs, Control V, esperamos unos segundos y aquí lo tenemos. Como veis, ¿vale?, la competencia digital súper compleja, Control C, Control V, ¿vale?, localizamos lo que queremos
y lo pegamos, ¿vale? Lo añadimos a la categoría para tenerlo ordenado, conviene tenerlo ordenado, ¿vale? Para que no sea todo un batiburrillo de información, ¿de acuerdo? Y luego a utilizarlo, obviamente. Bueno, otra de las opciones, otra de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para localizar información relevante o de interés para nosotros es scoop.it. ¿Vale? Scoop.it pues tiene distintos planes, como cualquier otra herramienta. Scoop.it nos permite tener organizado en una especie de tablero o periódico, podríamos decirlo así, aquellos artículos que me voy encontrando por la red o que otros referentes han publicado, ¿vale?, de manera organizada. ¿De acuerdo? La denominación o la terminología que utiliza Scoop es esta que os acabo de nombrar. Cada espacio de organización se denomina tópico, ¿vale? Y cada elemento de nuestro tópico se denomina scoop o le denomina scoop. La cuenta gratuita nos permite crear un tópico, ¿vale?, que yo le he llamado colección de recursos y metodologías para el e-learning, donde yo cada vez que encuentro una información, en mi caso, algún artículo, alguna referencia sobre metodologías de enseñanza, metodologías de aprendizaje orientadas al ámbito online, yo me lo guardo aquí. Y además de guardarlo aquí, lo etiqueto. Porque ¿cuál es el...? ¿Por qué funciona? Una pregunta así muy general. ¿Por qué funciona Internet? Internet, ¿por qué funciona? Si obviamos la parte técnica, ¿vale? ¿Por qué funciona Internet? ¿Por qué? Porque se puede recuperar. Y la pregunta es, ¿por qué se puede recuperar? Porque hay palabras clave. ¿Y quién ha añadido o incorporado esas palabras clave? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Los que qué? Los que publicamos el contenido, las personas que publican el contenido o las instituciones que publican el contenido, a la hora de publicar el contenido tienen que etiquetarlo, ¿vale? Tienen que indicar cuáles son las palabras clave que definen esa información. Gracias a esas etiquetas, ¿vale?, incorporadas de forma manual o a través de un procedimiento en los artículos, vídeos, infografías e imágenes que publicamos, ¿vale?, eso unido a las palabras clave que Google cree que definen nuestros artículos, ¿vale?, es lo que posibilita que luego podamos recuperar esa información, ¿vale?, al margen de toda la infraestructura técnica. Si la información no estuviera etiquetada, si no hubiera nadie que definiera o ninguna máquina que determinara cuáles son las palabras clave, ¿vale?, pues Internet no funcionaría, sería imposible de recuperar información, ¿vale?, asociada a los términos que son de nuestro interés, ¿vale? Por eso, siempre que vosotros subáis vuestro contenido a un repositorio institucional o a un repositorio público y haya un campo que diga palabras clave o que diga etiquetas, por favor, no lo dejéis en blanco, porque eso va a ser los términos, ¿vale?, que vuestros otros referentes o compañeros que os tengan como referentes o compañeros o compañeras que busquen información sobre esas temáticas van a utilizar para recuperar la información, ¿vale? Si no ponemos palabras clave, tenemos menos posibilidades de que nuestros artículos, de que nuestras publicaciones sean recuperadas, ¿vale?, en búsquedas de información posterior, ¿vale? Bueno, Scoopit, ¿cómo funciona? Pues funciona de dos maneras. Cuando nosotros creamos un espacio dentro de la herramienta, le tenemos que indicar cuáles son las palabras clave,
que definen los contenidos en los que yo estoy interesado. ¿Vale? Si os fijáis, aquí arriba, a la derecha, en la bandeja de entrada, me dice que tengo más de 100 referencias relacionadas con estos términos. ¿Vale? Yo le he dicho a la herramienta que yo estoy interesado en información relacionada con la educación, con el e-learning, ¿vale? Lo he escrito de dos maneras porque a veces aparece con guión y a veces sin guión, ¿vale? Y con el mobile learning, que aparece también referenciado de dos formas diferentes. Por eso tengo puesto las dos palabras clave. ¿Vale? Le he dicho que me interesa que recupere artículos, documentos, imágenes, vídeos o publicaciones en las redes sociales. Me puedo indicar aquí a la derecha, si quiero solo información de un determinado tipo, pues marcaría o desmarcaría las opciones a mi gusto. La herramienta me muestra lo que encuentra, es una búsqueda que la herramienta hace por mí, ¿vale? Ahora, igual que en el caso de Feedly, tengo que decirle yo qué es lo que quiero hacer con cada uno de las referencias que ha encontrado. Pues, como veis, cada una de ellas tiene asociada pues, un icono bastante evidente, que es el de la papelera, ¿vale? Otro icono, que es el marcador, que casualmente se parece mucho al de Feedly, de leer más tarde, ¿vale? Que aquí está referenciado en este apartado que vemos en la parte superior izquierda, de Bookmarked, ¿vale? Y el funcionamiento es exactamente igual. Puedo hacer clic en el título del artículo e ir al sitio original, ¿vale? Y veo que es una presentación que está almacenada aquí en Slicer. Veo que no tiene mucha información que me sea de utilidad, me deshago de ella a través de la papelera, ¿vale? El siguiente artículo tiene pinta de ser pues, una explicación, unas definiciones y aplicaciones sobre las distintas modalidades de learning, tampoco me interesa. Los documentales educativos tampoco. Este puede ser que me interese, el learning, alternativa y apoyo a la enseñanza presencial y recurso imprescindible para el long life learning, criterios de calidad. Lo voy a leer más tarde, ¿vale? Simplemente lo marco, ¿vale? Desaparece de la lista y queda aquí almacenado, ¿vale? Como veis, el parecido a la herramienta anterior pues, es bastante latente, solo que en la herramienta anterior soy yo el que le tengo que indicar cuáles son las fuentes de referencia, y en este caso Scoopit, ¿vale? Se encarga él de localizar información que coincida con las palabras clave que son de mi interés. ¿Vale? Aquí en el apartado de Bookmarked tengo recogidas pues, algunos artículos que tengo pendientes de revisar, y la funcionalidad potente de la herramienta es que cualquier artículo que yo haya localizado o fuente de información que yo haya localizado y quiera conservar, tengo aquí un botón verde a la derecha de los anteriores que he mencionado, que es Scoop, ¿vale? Que lo que hace es guardar esta información en mi panel de noticias de interés o en mi tópico, como se denomina aquí en scoop.it. Con las siguientes particularidades. Primero, puedo etiquetar la información que estoy recogiendo. ¿Vale? El artículo 23 consejos para dar una clase inolvidable, pues lo puedo etiquetar aquí abajo como que es una infografía. Vale, como ya la he utilizado, me lo muestra en la lista. Y podría etiquetarlo pues, con otras palabras que yo definiera o determinara. Estrategias didácticas, voy a poner por incorporar otra. Además de ello, también puedo, y al mismo tiempo, ¿vale? Si tengo conectado los canales sociales que use de manera profesional, si los tengo conectados con la herramienta, podría también publicar algún mensaje o alguna de las redes que yo considere de referencia. Pues en mi cuenta en Twitter podría escribir aquí el mensaje que yo quisiera, añadir los hashtags correspondientes y enviar la publicación, o si tuviera conectado LinkedIn o Facebook, pues podría hacer lo propio desde aquí. ¿Vale? También puedo
aquí en este apartado escribir un pequeño comentario, que sería la parte relacionada estrictamente con la curación, donde yo indique por qué es importante o relevante para mí este recurso, ¿vale? Que luego lo revisaré. Recurso interesante para revisar las distintas pautas, me falta por aquí, distintas pautas o modelos de intervención en el aula. Vale, cuando tengo cubierta toda la información, publicamos. Vale, este artículo que acabo de incorporar forma parte de mi scoop, ¿vale? Lo tengo aquí como referencia porque considero que me puede ser de ayuda o de utilidad en otro momento, en otro contexto, y además si estoy curando contenidos, ¿vale?, para un contexto, en un contexto determinado y para un público concreto, la dirección URL que aparece en la parte superior en mi navegador es una dirección única, con lo cual podría desde enviar todo este tópico por correo electrónico a publicarlo en la web del departamento o de la institución, o publicarlo en un grupo de LinkedIn que mencionábamos antes, donde estamos conjuntamente con un grupo de investigación al que pertenecemos, o en cualquier otro grupo que considere de interés. ¿De acuerdo? En esta herramienta la utilizan pues mucha gente o bastante gente, ¿vale?, a la cual nosotros podemos seguir. Si encontramos un tópico que sea de nuestro interés, por ejemplo, yo tengo aquí a Juan Domingo, ¿vale?, que tiene varios tópicos creados sobre distintos temas, robótica educativa, sobre el uso del iPad en educación o el learning inclusivo, ¿vale? Si estamos interesados en las publicaciones o recompilaciones o curaciones que hacen terceras personas, simplemente, ¿vale?, tenemos que seguirlo. Yo ya lo sigo, ¿vale?, por eso no me aparece aquí el botón de eliminar o de un follow para dejar de seguir, ¿vale? Si no, lo podríamos seguir y siempre en la portada de nuestro espacio aparecerían ahí, ¿vale?, las últimas curaciones relacionadas por esas personas que considero o que para mí son un referente dentro de este espacio. ¿Vale? No sé si lo veis de utilidad o no, de momento. Sí, así en general. Insisto, cuando uno le presentan una herramienta, y lo sé también por experiencia propia, ¿vale?, parece que todo es maravilloso y de hecho las funcionalidades son las que os estoy contando, pero requiere un trabajo de perfilación de la herramienta, ¿vale?, como con cualquier otra. No van a empezar a funcionar desde el minuto 1, pero el resultado o lo que recogemos al final yo creo que es interesante para vuestro ámbito y en realidad casi para cualquier ámbito transversal, ¿vale? No está solo relacionado con la investigación o la producción científica. Y la tercera herramienta, bueno, perdonad, aquí en Scoopit tiene una funcionalidad muy interesante, que ya me despistaba, que es el bookmarklet. Cuando nos damos de alta y arriba cargamos nuestra foto, como en cualquier servicio, o si no la cargamos no pasa nada, aparecerá la típica silueta, ¿vale? De entre las opciones de configuración tiene una muy interesante, que es esta, el bookmarklet, que no es más que un pequeño complemento que podemos añadir a nuestro navegador, ¿vale?, para que cuando encontramos un artículo de interés navegando por la red, ¿vale?, de forma casual y nos lo queremos quedar, ¿vale?, no tengamos que ir a la herramienta, sino que desde el complemento del navegador le podamos decir, oye, guárdate esto, ¿vale?, en mi espacio y con estas etiquetas que yo te voy a decir ahora, ¿vale?, para que luego lo tengamos ahí guardado y no lo perdamos de vista. Funciona en todos los navegadores habituales y es tan fácil como arrastrar, ¿vale?, el botón naranja a nuestra barra de marcadores, que aquí bueno, no la tenemos visible ahora mismo.
nuestras barras de marcadores. Simplemente sería arrastrar el botón naranja a la barra de marcadores, ¿vale? Es esta simple operación. La próxima vez que encontremos algo que sea de nuestro interés, simplemente con pulsar el botón Scoop It, de aquí de la barra, ya nos aparece la barra de capturar esa información y guardárnosla para después. Vale, como veis, son herramientas que no requieren de una gran complejidad para ponerlas en marcha. Y la tercera herramienta que quería presentaros es Diigo, ¿vale? Así escrito. Diigo. Vale, Diigo tiene también una aplicación para teléfono. ¿De acuerdo? Diigo a mí me parece una herramienta excepcional, ¿vale? Porque esta herramienta nos permite hacer la segunda parte del proceso de agregación, filtrado y curación, ¿vale? Nos permite realizar la parte de agregación. Una vez que hemos localizado una fuente, las podemos organizar aquí en esta herramienta para presentar de forma posterior, ¿vale? Igual que en el caso de Scoop It tiene una barra o un complemento para añadir a nuestro navegador, ¿vale? Para cuando encontramos una fuente de referencia o de interés, poder incorporarla o almacenarla en nuestro enlace. Y tiene tres formas de actuar, ¿vale? My Library, que es la primera, viene a ser nuestros favoritos, ¿vale? O lo antiguo favoritos que teníamos en el navegador, que cuando encontrábamos una página que nos interesaba y la marcábamos como favorito, ¿qué ocurre? Esos favoritos estaban en un principio sujetos al navegador que habíamos utilizado y al equipo que habíamos utilizado. Luego algunos navegadores los evolucionaron y los trasladaron a la nube, pero implica que tengamos que tener una cuenta pues, en Mozilla, otra en Chrome, etc., ¿vale? De manera que si la tenemos aquí en este espacio, que es un servicio independiente, pues la tenemos siempre a nuestro alcance, con tal de que tengamos una conexión a Internet, independientemente del dispositivo, ¿vale? Porque, como os decía, tiene versión web y versión móvil. Os decía que me parece una herramienta excelente porque tiene tres maneras de trabajar o tres espacios dependientes de una única cuenta. Tiene My Library, que es donde estamos posicionados, que es nuestro espacio personal de recursos de interés, ¿de acuerdo? Aquí es donde guardaríamos nosotros pues, un artículo que hemos encontrado por la web y nos ha encantado, lo podemos subir aquí. Podemos subir y almacenar un archivo en PDF de un artículo. Diigo sí que tiene un manual que hay que descargarse y ver porque tiene unas funcionalidades tan interesantes como que encontramos una web con un artículo de referencia, podemos anotar con un servicio, con una barra de marcadores fluorescentes, podemos marcar directamente sobre la web, ¿vale? Y la próxima vez que la visitemos, nuestras marcas o nuestras notas van a aparecer ahí. ¿De acuerdo? Aquí solamente estamos viendo la parte de las funcionalidades que nos interesan en este contexto. Además de incorporar las fuentes de información de interés, volvemos al tema de las etiquetas, ¿vale? Nos permite etiquetar los recursos que aquí almacenamos de manera que luego los podamos recuperar, ¿vale? Esta sería nuestra base de datos particular, nuestros recursos de interés etiquetados por una o más palabras clave, de manera que posteriormente podemos recuperarlas, ¿vale? Utilizando o navegando o haciendo lo que las herramientas denominan pivot browsing, navegando a través de las etiquetas o palabras clave relacionadas. ¿De acuerdo? La otra forma de trabajar es a través de grupos. Cualquiera que tenga una cuenta en este espacio puede crear un grupo, ¿vale? En ese grupo se pueden incorporar o dar entrada a otros perfiles,
que tengan cuenta en el mismo espacio, y en este grupo se puede incorporar información referente o información de interés para el grupo. Suponed que estáis trabajando en un grupo de investigación que está disperso o simplemente que está en distintos turnos, ¿vale? Y estáis en una fase de recopilación de información, cada uno de vosotros os reparte una temática dentro del proyecto de investigación y establecéis un plazo de tiempo para recoger información sobre la temática que os han encomendado. ¿Qué hacemos con esa información que vamos recopilando todos? Pues si tenemos un sitio común para almacenarla, si además de tener un sitio común podemos ponerle etiquetas que luego nos ayuden a recuperar esa información, y si además de eso tenemos la posibilidad de comentar cada uno de los recursos que nuestros compañeros y compañeras están incorporando, ¿vale? Pues podemos utilizar un espacio como este que os estoy mostrando. ¿Vale? En este caso, pues es un trabajo que responde a un posgrado, donde hay distintos participantes que recogen información sobre unas temáticas concretas y que clasifican con unas etiquetas determinadas. ¿Vale? Además de añadir el recurso, cada uno de los alumnos que participa añade o incorpora un pequeño comentario de por qué ese recurso es relevante para su ámbito profesional, ¿de acuerdo? Y otros compañeros y compañeras pues comentan también los recursos que los demás han aportado. ¿Vale? Las utilidades son varias, depende de cuáles sean nuestras necesidades y cómo seamos capaces de sacarle partido a las herramientas. De acuerdo, a mí esta sí que me parece una herramienta súper completa para poder presentar contenido. Si os fijáis, aquí a la derecha aparecen las etiquetas que dentro de este grupo se están utilizando, ¿vale? De manera que podemos filtrar el contenido, ¿vale? A través de, utilizando para navegar, pues estas etiquetas de la parte derecha. Hay un término que tenía por aquí, cuando hablásemos de Diigo, que es este, ¿vale? Diigo es una herramienta donde se puede utilizar utilizando lo que se conoce con el nombre de folksonomía, en contraposición de la taxonomía, que es una taxonomía, una clasificación cerrada, ¿vale? Que no admite incorporación de términos nuevos, ¿de acuerdo? Una folksonomía, si os fijáis, la primera parte de la palabra folk, que es popular, ¿no? Una folksonomía es un etiquetaje popular, un etiquetaje que se define o bien de forma consensuada con los miembros de un equipo, ¿vale? De forma previa a iniciar el trabajo, o se permite un etiquetaje libre de los recursos que se vayan incorporando, porque siempre vamos a tener un listado de etiquetas asociadas a los artículos que vamos incorporando. La última funcionalidad que tiene Diigo son los outliners, que no tiene una traducción de momento conocida aquí al español, que consiste en coger los recursos que yo tengo almacenados en nuestra librería privada y componer un documento que luego voy a hacer público, ¿vale? Y decir, oye, estos son los recursos que yo considero de interés sobre esta temática determinada. Fijaros, yo tengo aquí un outliner que se llama herramientas TAC, ¿vale? Tecnologías del aprendizaje y la comunicación, donde tengo algunas referencias por aquí, podemos decir sin clasificar o desordenadas todavía, ¿vale? Pero tengo otras aquí que son unos recursos, ¿vale? Relacionados con estas temáticas, ¿vale? Que yo tengo organizados por apartados, ¿de acuerdo? Estos recursos que yo tengo organizados en apartados beben de, como os decía, de las fuentes que yo tengo ya organizadas o capturadas en mi librería personal, y una vez que tengo un outliner preparado o listo, puedo
compartirlo, puedo hasta exportarlo generando un documento clicable o enlazable, ¿vale? Y puedo también generar un enlace en Internet a ese espacio que yo he creado para poder compartir y para poder enviar unas fuentes de información a mis compañeros de trabajo o a mis alumnos, obviamente, ¿vale? En una cuenta de Twitter del departamento, de la asignatura, profesional o personal o según nosotros consideremos. Como veis, es una panorámica, ¿vale?, por algunas herramientas que yo utilizaría, como os decía, cuando os enseñé MiPle, en el lado izquierdo de MiPle, donde están la parte de herramientas que me permiten recompilar, recoger u obtener fuentes de información de la red, ¿de acuerdo? Y algunas, como Scoopit o como Diigo, que también trabajan en la parte derecha que veíamos del entorno personal de aprendizaje, donde estaban aquellas herramientas que me permiten hacer la agregación y la curación de contenido, ¿vale? Organizar esas fuentes de información que yo he obtenido para luego, posteriormente, poder presentarlas, ¿vale?, de una manera más o menos ordenada, más o menos dinámica, ¿vale?, frente a nuestras alumnas y alumnos. Con una, no os olvidéis de una ventaja interesante, que normalmente cuando publicamos o compartimos en los medios sociales obtenemos feedback o estamos abriendo la posibilidad de obtener información, comentarios sobre los recursos y participar o generar diálogo y debate sobre lo que nosotros estamos ofreciendo y consideramos de interés, porque igual nuestras alumnas y alumnos pues opinan de manera diferente o tienen otras que podemos incorporar a nuestras fuentes y a nuestros recursos. Me gustaría dejar este pequeño ratillo, porque he hablado mucho, me habéis preguntado poco, para que me preguntéis alguna cuestión que os haya quedado ahí flotando en el aire y que queréis que tratemos o comentemos. Os he dejado sin palabras. Vale. Sé que son muchas herramientas, ¿vale?, que hay mucho trabajo, ¿vale? No es un trabajo para afrontar todo de golpe, ¿de acuerdo?, porque es imposible de afrontar todo de golpe, pero sí que creo que es una buena opción que las vayamos incorporando poco a poco, ¿vale?, porque el uso es lo que va a determinar si son útiles para nosotras o no, ¿vale? Es la única manera. Va a ser interesante después referenciar que estamos en todos esos espacios, ¿no? De alguna manera. Con los iconos, por ejemplo. Pues yo cuelgo mi currículum por ahí, pero digo que estoy en el Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Scoopy, ¿no? ¿Vale? Mira, eso está relacionado con un tema que salió así de pasada, que es la identidad digital, la reputación online, que yo tengo centralizada aquí en una tarjeta de ¿Es presentación. interesante o es mezclar un poco lo personal con...? No, esto es desde el punto de vista profesional, ¿vale? Yo tengo una tarjeta de presentación virtual en un servicio que se llama about.me, ¿vale?, que aquí me defino, o este sería mi elevator pitch, ¿vale? ¿Quién soy profesionalmente? ¿De acuerdo? Tiene una dirección única en la red, ¿vale? Y justo lo que tú me preguntabas, en la parte inferior tengo unos iconos que indican dónde tengo presencia profesional, ¿vale? Aquí está la diferencia, ¿de acuerdo? Aquí no referencio mis espacios personales, ¿de acuerdo?, sino que referencio pues, que tengo un perfil en LinkedIn, que tengo una cuenta en Twitter que utilizo de manera profesional y que de vez en cuando escribo en un blog que utilizo también de manera profesional. ¿De acuerdo? Cuando alguien me quiere conocer y me encuentra, ahí estoy, ¿vale? Este servicio, entre otras opciones, posibilita la conexión con nuestro correo electrónico, de manera que cada vez que yo envío un correo electrónico, ¿vale?, automáticamente aparece la foto que tengo en about.me en miniatura, mi nombre y mis apellidos y mi dirección, de manera que estoy diciendo, oye, si quieres conocerme profesionalmente, yo te recomiendo que empieces por aquí, luego ya tú decides, ¿vale? Porque una de las cosas que yo hablo cuando tengo oportunidad con mis alumnas y alumnos, primer día de clase es preguntarle, cuando no nos conocemos,
para matricularos en este posgrado y estar ahora donde estáis, ¿habéis buscado mi nombre en Internet? La mayoría de ellos levantan la mano, ¿vale? Otros no la levantarán a lo mejor por vergüenza, pero yo les felicito, porque es lo que debemos de hacer cuando vamos a invertir nuestro tiempo y en algunos casos nuestro dinero, ¿vale?, en un evento formativo, ¿vale?, que nos está costando un esfuerzo de cualquier tipo, intentar averiguar quiénes son los docentes, qué hacen profesionalmente, publican o no, cuáles son sus conocimientos, ¿vale? La manera de hacerlo es utilizando la caja de Google y algunos servicios como este. Como lo normal o lo habitual es que nos busquen, pues debemos de nosotros decir, oye, yo voy a poner mi granito de arena y este soy yo profesionalmente. Luego encontrarás otras referencias o no, o encontrarás otra información o no sobre mí, sobre mi persona y mi actividad profesional, pero yo te doy la entrada. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más? Bueno, primero de todo, enhorabuena por tu intervención. Me ha parecido muy interesante Gracias. los temas que has tratado y la forma en la que los has comunicado también. Quería preguntarte sobre tu opinión acerca de un tema que me llama mucho la atención últimamente y son unas noticias que están apareciendo sobre que los gigantes de Silicon Valley están retirando las tecnologías de las aulas en las que reciben formación y educación sus hijos y volviendo a métodos analógicos. Bueno, quizás sea porque en algunos contextos consideran la tecnología como un fin y no como un medio. ¿De acuerdo? Yo creo que eso es la principal o única razón que se me ocurre, ¿vale? Estoy seguro de que buscamos información en Internet y podemos encontrar noticias contradictorias, ¿vale?, sobre esta temática que tú has mencionado. Y yo creo que al final lo importante son las personas que están en posición de enseñar, ¿vale?, que el objetivo, creo yo, porque como os decía al principio, tengo hijos que estudian en institutos ahora mismo y a mí lo que me preocupa es que los profesores no vayan a enseñar, sino que mis hijos aprendan, ¿vale? Y lo importante son los recursos que los profesores ponemos o utilizamos en nuestras sesiones formativas. Da igual si utilizamos una pizarra, a mí me gusta siempre tener una pizarra para escribir y hacer cosas, ¿vale? Y si en cambio hablo de tecnología, ¿de acuerdo? Me gusta que mis alumnos tengan rotuladores en las clases porque a veces dibujamos, ¿de acuerdo? La tecnología es el medio, pero no es el fin. Por eso os digo, ¿qué herramientas nos puedes recomendar? Pues bueno, a mí me funcionan estas y me encuentro cómodo y me gustan las utilidades que me facilitan, pero hay muchas otras y podéis descubrir otras que a vosotros os vayan mejor o que no os sirva ninguna. No hay un marco de 1, 2, 3, 4 y este es el camino, no lo hay. Pues sin nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os sea de utilidad.